¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco Morales y bienvenidos a Cine de Todos. ¿Qué les voy a hablar el día de hoy? De Betty la Fea. ¿Por qué Betty la Fea? Ahorita después del intro les voy a explicar tantito el por qué decidí hablar ese tema en específico. La verdad es que Betty se me hace una novela muy interesante desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista audiovisual, pero es lo que les voy a explicar en este video. Quiero hacer este video un poquito diferente también. Voy a compararlo con otros ejemplos precisos, así que les voy a poner algunos ejemplos en mi computadora. Quédense hasta el final porque van a ver las 3 razones por las cuales fue tan importante y tuvo tantísimo éxito, una vez más, después de 20 años, en el corazón de tantas personas. Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar. Antes de entrar de lleno al asunto que les interesa, quiero explicar por qué estoy haciendo este video. Pasó algo muy curioso cuando empezó la pandemia. Obviamente el streaming se disparó y se vio muchas películas, muchas caricaturas, muchos animes, muchas telenovelas de años anteriores. Una de ellas fue Betty la Fea. La verdad es que Betty tuvo un éxito impresionante. Es impresionante que cada vez que entras a la plataforma de Netflix aparece top 3, top 5, top 7, top 1, top 10. La verdad es que a Netflix no le gusta mucho dar las estadísticas de la audiencia. Creo que es algo relacionado a su estrategia de marketing o algo así. No se tiene que ser un genio para saber que todo mundo vio Betty la Fea. Y hubo personas que vieron todas las versiones de Betty la Fea que hay. Lo admito. Yo fui una de esas personas que cayeron ante los encantos de esta telenovela. No, al principio no quería, pero empiezas a verla y como después de los primeros minutos la verdad es que te engancha bastante. Pero bueno, eso fue lo que me llamó la atención porque me enganchó. Este no es un canal de telenovelas, no es que sea precisamente un gran fanático aguerrido de las telenovelas, pero sí es un canal de análisis de cine o por ende de análisis audiovisual. El cine es un formato del producto audiovisual, entonces las telenovelas también lo son. Le encontré muchísimas valías, que era lo que quedé con las ganas de querer expresárselos. Creo que en toda Latinoamérica las novelas son bastante famosas, entonces aquí en México no fue la excepción. Y yo, como muchos otros mexicanos, también crecí viendo telenovelas porque pues siempre estaban en la tele a la hora de la comida o a las 4 o 5 de la tarde. Y cuando volví a ver Betty después dije, oye, aquí hay cositas muy interesantes que revisar y aquí hay como ciertos aspectos, la verdad es que son muy interesantes el cómo manejaron para escribir la historia, para fotografiarla. No perdamos tiempo y vamos a ir. Antes de seguir, ya todos lo saben, pero como quiera quiero contar un poquito de qué se trata. La historia es acerca de una chica muy poco agraciada que es Beatriz Pinzón Solano, hija de don Hermes Pinzón Galarza y de Julia Solano. Es una chica muy inteligente, tiene varios másters en economía y en administración, en finanzas, llegó a trabajar en un banco, etcétera. Pero pues la chica pues es feita, ¿no? Entonces termina trabajando en una empresa de modas, la termina contratando Armando Mendoza, divino, su jefe, y termina Betty enamorándose de Armando. Armando pierde la empresa, así que la embarga a través de una empresa fantasma que crea con Betty, y ahí crean todo un desmadre que tiene de hecho muchas cosas que ver con aspectos legales y jurídicos también, que de hecho eso no lo voy a mencionar mucho, pero me gustaría decirlo. Yo creo que uno de los éxitos de esta novela, hablan de muchos términos reales sobre cómo crear empresas, sobre cómo administrar negocios, cómo administrar finanzas. Entonces yo creo que también por eso mucha gente le gustó, porque se le hizo algo muy real, algo que sucede bastante. Bueno, antes de seguir, quiero también decir que esta novela fue escrita por Fernando Gaitán. Es uno de los mayores, o probablemente el escritor más importante de telenovelas latinoamericanas de los últimos 20 años. Antes de haber escrito Betty la Fea, hizo Café Aroma de Mujer, que después se hizo un remake en México, que es lo que es conocido como Destilando Amor. Unos 5 o 6 años después, Gaitán escribió Hasta que la plata nos separe, que después también fue producida en México bajo el nombre de Hasta que el dinero nos separe. Realmente Gaitán siempre fue una persona muy inteligente para escribir sus guiones. Podrá notar que ahí hay elementos muy diferentes y que también elementos que ya se van pareciendo entre estas 3 novelas. Hizo más que la verdad no me aprendí muy bien o no se me hicieron muy importantes o interesantes. Entonces esas son como las 3 más importantes. La primera razón por la cual Betty tuvo tanto éxito fue por su guión, lo cual de hecho es algo muy reconocible. Tanto la historia como los personajes suceden de una manera muy diferente a cómo funcionan en el resto de las telenovelas. Son más naturales, son más espontáneos. Yo no sabía hasta hace poco, de hecho fue Erika la que me dijo, cuando Gaitán estaba escribiendo la serie, él estaba escribiendo al día los guiones, entonces lo mandaba por fax, pero en ese entonces los fax no eran muy seguros y muchos de los guiones ni siquiera se alcanzaban a leer. Entonces muchos de esos actores tuvieron que empezar a improvisar sobre sus personajes. De ahí que en un punto
si lo notan, son muy repetitivos. Eso es un punto muy importante. ¿Por qué? Las actuaciones en las telenovelas normalmente son muy acartonadas y son muy parecidas y son muy teatrales. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente las telenovelas se producen de manera muy mecánica. ¿Recuerdan en mi video de Tarantino, que se los dejo por aquí, donde dije que en los años 40 que en el periodo del cine clásico se producía mucho cine que estaba ya hecho para un mercado en específico? Pues algo muy parecido sucede con las telenovelas. Las telenovelas ya tienen un target muy definido, por eso es que se producen de manera automática casi entre novela y novela, y por eso es que todo se parece entre ellas. En el caso de Betty, al principio se planeó que fuera igual, pero después vieron que tenían la oportunidad los actores de hacer algo diferente. Ninguno de estos actores era muy famoso excepto Jorge Enrique Abello. Él ya antes de entrar, él era una superestrella, ya había dirigido muchos comerciales, se había graduado como de honores en la escuela donde estudiaba, algo por el estilo. Siempre fue muy buen actor, pero todos los demás sí necesitaron hacer un trabajo diferente porque querían hacer algo diferente, ya no querían presentar el mismo estilo, sobre todo en esas escenas chiquitas que podrían no pensarse tan, o que no son tan importantes, o que son muy insustanciales. Ahí es donde yo creo que realmente los actores hicieron un trabajo muy diferente. Entonces, de todos modos, voy a comparar en este punto a una de las novelas más exitosas de México, que es Cuna de Lobos, y la voy a comparar con una escena de Betty, que es cuando Betty se pelea con Don Armando. Vamos a verla. Antes de continuar, necesito decirles que voy a estar recortando un poco el video porque, pues, para evitar que YouTube me lo pueda llegar a tumbar. Entonces, como que ya les voy a dejar todos los links abajo. Todos son links de YouTube, no tienen que ir a ninguna otra página, por si lo quieren ver con un poquito más de calma, ¿no? Buenos días, señora. Buenos días. Yo estoy con él desde que se casó por primera vez. Desde que la madre del joven José Carlos llegó a esta casa llena de ilusiones. Elvia, mírame, por favor. Tienes estrictamente prohibido hablar de esa mujer enfrente de mí. Y esa prohibición no vino de mí, sino de Carlos. Sí, señora, lo sé, pero... Que sea la última vez, Elvia. Siempre se me ha hecho muy curioso. De hecho, este personaje en Cuna de Lobos en específico me recuerda mucho al personaje de la malvada en Cenicienta, ¿no? Que siempre estaba acostada y bebiendo té y que era de una manera muy tenebrosa. Me recuerda muchísimo a ese personaje. Ok, aquí hay varias cosas que se me hacen muy interesantes. De hecho, esta no tiene nada que ver con las actuaciones, pero como quiera quiero hablar de ella. La verdad es que la iluminación es excesivamente poco natural. Entonces podrán ver que todo es muy plano, las sombras, todo se ve que la escena está súper fabricada. Es impactante la escena porque conoces la historia, pero en sí tú no la ves, tú no prendes la tele, la ves y te engancha porque no tiene eso. Eso en cambio en Betty es muy diferente. Betty siempre, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero en Betty sí se notó mucho esa diferencia en la fotografía. Y las actuaciones aquí son muy artificiales. De hecho, aquí, por ejemplo, algo que tienen mucho los actores de esa época es que tienen muy pocas expresiones faciales. Ellos son muy fijos o son muy planos, no se les nota nada, no se les nota arrugas. Entonces, bueno, uno en la vida real no se enoja así, en la vida real se enoja. O sea, son más neuróticas, las personas somos más neuróticas, más histéricas, se nos arruga la cara. Claro, Cuna de Lobos es una muy buena novela, si pueden verla. Pero sí tiene estos detallitos. Entonces ahora vamos a ver una escena de Betty cuando se pelea con Don Armando. Yo ya sé que usted tiene carro. Y también sé que no me necesita para que la lleve a su casa. Pero resulta, Beatriz, que esta noche vamos a tener que hablar. Y no va a ser precisamente de camino a su casa. Vamos a ir a alguna parte a hablar. Ya le dije que nada, Beatriz. Betty, respéteme. Deje de jugar. ¿Usted no quiere tener nada más conmigo? Perfecto. Me lo dice esta noche y me lo dice en mi cara. Pero va a tener que asumir que usted tiene que darle una prioridad a lo que nosotros tenemos. Bueno, aquí hay como que varias cositas muy interesantes. Número uno, lo que ya había dicho, si se fijan, la iluminación es muy diferente. Entonces, esto sí es muy importante porque al final ya te van diciendo desde el principio que va a ser una escena tensa. Desde el principio ya sientes que ahí hay algo, ¿no? Número dos, hay otra diferencia, no me he dado cuenta. En Cuna de Lobos utilizan planos muy abiertos en donde siempre estamos viendo toda la situación. En Betty no pasa eso, en Betty siempre están utilizando
encuadres muy cerrados y muchos no llegan a ser close-ups como tal. Son algo así más bien como medium shots, que es como lo que me están viendo ahorita. Esto sirve mucho porque nos centramos en ellos precisamente, ¿no? Lo que les había dicho de las actuaciones, la manera en la que, sobre todo lo podemos notar en el actor de Jorge Enrique Abello. Como les dije, era el mejor actor de la novela en ese momento. Y él sí se puede notar que él tiene una manera un poco más suelta para trabajar. Él cómo se mueve es más histérico. Claro, su personaje tiene que ser así, pero él tiene esta manera de moverse, él tiene esta manía, él tiene estas formas. La manera en la que utiliza la voz. De hecho, algo muy importante es la manera en la que hablan, porque normalmente antes de dar... Eso es algo muy importante. Normalmente cuando nosotros vamos a decir malas noticias, pues no siempre la decimos así porque... o a veces no la tenemos en la cabeza, es más bien como que nos quedamos callados pensando lo que vamos a decir. Eso es algo que ellos hacen. Por eso es que hacen cosas como esta. Por eso es que ellos hacen algunas cositas como modular mucho la voz, o cómo se mueven, o cómo utilizan el resto de su cuerpo, su lenguaje corporal, su lenguaje facial, la manera en la que cómo se van enojando, cómo cambian de unos segundos al otro. También el otro aspecto obviamente muy interesante es el de Betty. Betty siempre está como que esperándolo, pero la cara que tiene Betty, Ana María Orozco, es realmente... es una parte muy interesante, ¿no? Porque a los actores les dicen que tienen que utilizar sus propios sentimientos y sus propios recuerdos para recrear lo que les están pidiendo. Esta mezcla de impotencia, de frustración, de enojo, de coraje, dolor que ella está poniendo, y la manera en la que todo eso te lo transmite, te transmite muchísimas cosas. Entonces la química que ellos tienen es bastante notoria, pero cuando están peleando es más. Inclusive yo creo que es uno de los mejores aspectos de toda la telenovela, el cómo tienen estas discusiones y la manera en la que Betty responde ante los enojos de Armando. Y todo esto, ¿en qué se traduce? En que sentimos reales a los personajes, en que sentimos que ellos realmente están sufriendo eso, en que ellos sí están pasando por esa parte, y para nosotros es muy sencillo empatizar con ellos. Y son problemas muy naturales, son problemas muy reales. Entonces todos tienen sus razones. Claro, obviamente hay personajes como Don Armando o como Daniel Valencia que es imposible sentir algo por ellos, algo bueno, pero al menos sabes que son personajes que tienen nociones o que tienen razones por hacer las cosas. Y otro punto muy interesante es la espontaneidad en la que van sucediendo las cosas, lo cual es algo que normalmente las novelas no tienen. Si ustedes ven una novela de Televisa, vamos a decir que tienes el personaje A y el personaje B en una escena. A y B discuten. Y ahí se acaba, al final se quedan viendo y ahí se acaba. En la siguiente escena va a salir el personaje A y el personaje B haciendo otra cosa, y se siente muy forzado, se siente muy raro. En Betty no pasa eso, en Betty todo se siente muy natural porque pasan situaciones muy normales, como cuando Betty se embriaga, como cuando a Freddy le chocan el carro de Don Armando. Entonces esas son las cositas que hacen que se sienta muy fluida la telenovela. Ahora bien, la otra parte muy interesante de su guión es que, bueno, es una regla no escrita también, y que usan algunos escritores, es que normalmente una historia, nos los enseñan en las clases de español, está constituida por inicio, desarrollo, clímax, final. Y lo que pasa es que son un conjunto de escenas que funcionan entre ellas para crear una historia. En Betty hacen algo muy interesante. Cada escena por sí misma es una microhistoria. Cada escena tiene un inicio, tiene un desarrollo, tiene un clímax y tiene un final. Y por eso es que todas las escenas son muy interesantes de ver, porque cada una dice cosas importantes acerca de lo que está contando. Cada una inicia tranquilo, cada una tiene un despegue, cada uno tiene un momento en que la cosa se prende bastante, y cada una tiene un final para esa escena. Obviamente hay escenas que no son así, hay escenas que no se tratan o que no hablan tanto de esta estructura, que no usan tanto esta estructura y que simplemente funcionan para que la historia se pueda seguir desarrollando, pero en general casi todo está construido de esta manera, lo cual lo hace muy interesante y habla mucho de la calidad de Fernando Gaitán al momento de escribir sus guiones, y es algo que tiene mucha diferencia en el respecto de otras novelas. Todo esto son los elementos que hace que la historia sea tan interesante de ver, porque es muy diferente a lo que ya estábamos acostumbrados. Ahora vamos al segundo punto de por qué Betty tuvo tanto éxito, y es la música.
¿Qué es lo que pasa normalmente en las otras novelas, sobre todo las de Televisa? Es que se construye la música en raíz a lo que está sucediendo y cómo necesitas que se sienta el espectador. Les voy a poner aquí un ejemplo de otra de las novelas que llegué a ver, que he estado viendo a la hora de la comida, que es Rubí. Es una novela, ya es un poquito muy vieja. Con esta sale, creo que es Bárbara Mori, la verdad, ahí sí no se me quedó mucho. Pero a mí se me hace muy interesante la manera en la que utilizan la música, o más bien se me hace muy interesante la diferencia entre Betty y otras novelas. Vamos a verla, a escucharla, más bien en este caso. Llevas el 50%. Bajaron a la mitad. Sí. Ahora que sí. A mí. Tus acciones están en 500 pesos. No puede ser. Sí. Antes de continuar, Rubí está basada en una película mexicana de los años 60, me parece, que es Teresa, que es la historia acerca de una niña que no le gusta ser pobre, así que deja a sus padres y hace muchas cosas y se casa con personas que no quiere y estafa a medio mundo para quedarse con el dinero. Esta película ha tenido tuvo muchísimo éxito en su momento. Creo que hay una novela en los 70s que se llama Teresa, no estoy muy seguro. Después existió esta versión en el 2003 que fue la más exitosa, y en el 2007, 2008 si me parece, creo que hay una otra versión que es Teresa. No las he visto muchas, nomás llegué a ver la película. La película está buena, una película de época de oro del cine mexicano. Para los que no sepan cómo se hace la música, de hecho yo me enteré hasta hace muy poco, les voy a dejar por aquí en uno de estos un link hacia un video de Jaime Altozano, que es un youtuber que me gusta bastante. Es una persona española que es un erudito de la música, entonces es un video de cómo se crean normalmente las bandas sonoras para las películas, series o demás. Lo que se hace es que ya se tienen varios sonidos pregrabados y se van juntando, que es en este caso, por ejemplo, este sintetizador todo feo que pueden escuchar, que se escucha el tan 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 o el Llevas el 50%. Bajaron a la mitad. como para decirnos, aquí está pasando algo. ¡Peligro! Y eso es algo muy importante. La música nos está diciendo, no nos da una sensación, nos dice, mira, esto es serio, este es el momento en que tú necesitas ponerte serio porque le están pasando cosas a Rubí. ¡Peligro! Entonces, la diferencia en Betty. Para esta escena escogí la escena, probablemente la escena más famosa de la novela, que es la escena de la junta. Ya de entrada sabes que algo está sucediendo. Realmente pasan dos cosas muy, muy importantes. La primera es cuando le dan la carta, cuando ya empieza a leer la carta, la música que entra, el entra, pero está tratando de dar la sensación de algo que de hecho, o sea, eso es una de las cosas más importantes de la música, que te dé un sentimiento, una sensación. Los sentimientos claramente no hay forma de describirlos porque son sentimientos, y lo que aquí pasa es que poco a poco te van entrando eso, y no es como el sintetizador en Rubí que entra el tan tan tan, que dices, aquí está pasando algo malo. Es desde el principio que dices, aquí está pasando algo, aquí está sucediendo cosas muy curiosas. Está leyendo la carta y la toma es tan larga y uno se queda pensando, pero la carta la está leyendo Roberto, la carta la está leyendo Daniel. Entonces es muy largo esto, aquí la edición se hace muy lenta. Los planos se quedan viendo mucho hacia la carta y hacia los personajes y hacia las reacciones de los personajes. Entonces ahí va aumentando toda la tensión de la escena. La verdad, la escena está muy muy padre, muy bien montada y muy bien musicalizada. La música del tiririri. Este no es el balance que se iba a presentar a la junta directiva. Aquí hay una equivocación. Beatriz, por favor, retire todas las carpetas. No, doctor. ¡No! ¡Yo hago! Respeta con todas las cabezas. Me disculpan, pero esto se retira acá. Cerramos la junta directiva. No, Armando, aquí la junta no se termina. Porque aquí no hay ningún error. ¿Qué es lo que pasa? La música explota totalmente, pero ya es diferente porque nosotros ya pudimos habernos dado cuenta que algo estaba pasando gracias a las tomas anteriores que les acabo de explicar. Ese es el conjunto de cosas que cuando las vas juntando hace que la escena sea más interesante y más impactante, porque desde el principio te van preparando que algo va a suceder y cuando explota ya viene otra banda sonora y ya sientes el impacto. ¡Peligro!
Ahora vamos a ver el tercer punto, que es el punto de la fotografía. Normalmente cuando se graba una telenovela ya se sabe muy bien qué planos hay que utilizar, qué lentes vas a utilizar, cómo se va a ver la novela, los colores. Entonces lo que pasa es que se vuelve muy mecánicas o muy automatizada. Por eso es que todas las telenovelas se parecen bastante. Los close-ups es un cliché enorme de las telenovelas. En Betty hay ciertos elementos que son muy importantes, y uno de los mayores aciertos de la novela es el cómo van presentando los personajes. Aquí se los voy a comparar con una novela que de hecho es bastante nueva, se llama, me parece que escogí Enamorándome de Ramón, es una novela de hace como unos 3 años. La novela se trata de es una novela de Televisa, o sea, hace una chica con dinero que se enamora de un chavito que es un mecánico. Entonces vamos a ver cómo presentan al personaje de Ramón. Bueno, pues si tanto quieres que regrese, llámale por teléfono. ¿Qué? Pues no me mires así, era una broma. Ya, parecemos niñas llorando por la nana. Ahí está. Buenas tardes. Bueno, no les voy a poner un poco más de la novela, la verdad es que no hay mucho que contar. Es una discusión que están teniendo y los planos son muy normalitos, ¿no? Son varios mediums, un poco de close-up, pero bueno, no hay mucho que contar en esta escena, simplemente están platicando las dos y llega alguien más. Ahora vamos a ver una de las escenas más famosas de Betty, que es cuando Betty llega a Comoda. ¿Usted qué hace aquí? ¿Usted quién es? Esta la de juntas queda allá al fondo. Ni se le ocurra ni por chiste, ¿oyó? Vamos. Soy yo. Yo soy Beatriz Pinzón. Doctor, llegó Beatriz Pinzón. Ahora sí, buenos días. Buenos días, siéntese. Gracias. Este recurso que están utilizando, que es el point of view, el POV o el punto de vista, es de hecho un recurso es muy, muy interesante. Lo utiliza, por ejemplo, John Carpenter en Halloween, que es la primera escena de la película, son como 3 minutos más o menos. Es un plano larguísimo, es un plano secuencia, se le dice. También Iñárritu lo utilizó en Birdman. Pueden ver Enter the Void de Gaspar Noé, ahí se utiliza muchísimo más. Mantienes la atención de lo que estás viendo. Al principio de esta novela no vemos a Betty, de hecho. Es nada más un plano de lo que ella está viendo. Y vamos viendo cómo la están tratando. Vamos viendo cómo le hacen esas caras feas. Vamos viendo cómo le hacen estas formas de fruncir el ceño. ¡Peligro! La verdad es que es muy interesante porque ni siquiera nosotros conocemos. Entonces ya nos estamos... La novela se llama Betty la Fea. Y además así es como la están presentando. Y de hecho Betty ni siquiera es tan fea. Pero la manera en la que lo van poniendo es la que se vuelve muy interesante. Y juega más nuestro morbo. O juega más la manera en la que nosotros pensamos que es ella de verdad. Entonces, o sea, imagínenselo, ustedes no saben qué va a pasar con esta novela, se sientan un día en 1999, no tienen ni idea, la novela se llama Betty la Fea y empieza con este plano. Entonces, imagínense realmente el impacto que debe haber causado, que no sabes cómo es. Esta es una manera muy interesante de utilizar tus recursos y de utilizar recursos que podrían parecer muy básicos, pero que a la larga son muy interesantes y le añaden una profundidad o una cierta textura muy diferente a la novela en sí. Ahora, les voy a poner lo que viene siendo una de creo que es mi escena favorita de la novela, en donde cómo utilizan todos estos aspectos y la verdad me encanta, así que bueno, vamos a verlo. Yo sé que tú enamoraste a esa mujer y sé perfectamente los motivos, pero lo que quiero saber es que me digas, ¿qué pasó contigo? ¿Qué fue lo que movió a Beatriz en ti? ¿Te enamoraste de Beatriz? Ya te dije que no iba a discutir eso contigo. Pues vas a tener que discutirlo. Yo te esperé 3 años. Yo te di 3 años de mi vida. Estuve a pocas horas de casarme contigo. Por lo menos... yo merezco una explicación. Y no quiero que me digas que me vas a lastimar. Tú te enamoraste de Beatriz. ¿Tú sigues enamorado de Beatriz? ¿Tú te enamoraste de Beatriz? ¿Y tú sigues enamorado de ella? Sí, Marcela. Bueno, aquí la escena la verdad es que es buenísima. Desde que empieza ya podemos intuir algo por la música. Ese juego que se hace con los platillos.
La verdad es que eso es un recurso que se utiliza mucho, sobre todo en como que las canciones de rock progresivo y de jazz y de funk y todo eso. Es el cómo va metiéndose a una cierta canción, una cierta composición. ¡Peligro! La manera en la que van trabajando los dos es excelente, sobre todo la manera en la que Marcela se va rompiendo poco a poco. Poquito a poquito va llorando y se le van saliendo lágrimas. De hecho, ella empieza de una manera muy neutral. Aquí lo pueden ver, como que no tiene mucho. Este momento donde ya está llorando, donde su mundo se la cae. O sea, es un punto en donde en un minuto se le cayó la vida completamente a Marcela. Es un punto en donde realmente ella vio que todo su mundo se había destruido. Entonces la reacción que tiene es excelente. Ahora, otro punto que a mí me gustó mucho es la reacción que tiene Armando. Y todo este pedacito, cuando ella lo está cuestionando y él no la quiere voltear a ver, todos los sentimientos que le cruzan al actor de Jorge Enrique Bello es realmente algo muy interesante. Para mí, yo he pensado que para mí hay un cierto grado de burla en su rostro. Todo lo que le va diciendo Marcela, todo lo que le va echando en cara y la manera y todos los sentimientos que pasan por su cara, desde frustración, desesperación, desánimo. Y es muy interesante este encuadre que estamos viendo. ¿Por qué? Porque uno está detrás del otro. Estamos viendo muy bien lo que están pasando los dos. Y eso es a lo que me refiero con una buena fotografía. Porque realmente estamos viendo lo que están sintiendo mientras se están confrontando. Hay otro punto muy importante que no quise mencionar porque, no sé, 13 me gusta más el número 3. Cuando están teniendo toda esta discusión, atrás aquí estamos viendo el cuarto que era de Beatriz, la oficina de Beatriz, con una luz muy como que tenebrosa. De hecho, si ustedes vieron, esto lo utiliza mucho Kubrick en Ojos Bien Cerrados. Este azul fantasmagórico, este azul misterioso, como que un poquito tenebroso se podría decir, aquí es porque la sombra de Beatriz es de cómo ella siempre estuvo aquí atrásito y cómo fue empujando los hechos. Yo creo que así se hizo. Tampoco estoy diciendo que tal vez esto no haya sido la verdadera intención de ellos, es simplemente teorías mías, pero son cosas que un espectador va notando porque logran llevártelo y logra sentirlo. Entonces, no sé, todo esto a mí se me hace espectacular. Son detalles muy chiquitos que me encantaría verlo en otras novelas, la manera en la que todo lo van trabajando. Entonces, no sé, es genial, la verdad. No sé si Betty fue la primera novela o es la única, o si fue la primera que se atrevió a ir hasta allá a utilizar todos estos elementos, pero sí sé que al menos es la que más impacto ha dejado. Muchísima gente le gusta mucho y yo creo que estos son, como dije, son teorías mías. Yo pienso que estas son las cosas por las cuales la novela impactó tanto. Y por eso es que es una de las novelas más importantes que hay, de las más exitosas, ha tenido muchos remakes, como esa cosa muy extraña, muy bizarra, que en un momento vamos a hablar de ella, que es La Fea Más Bella, pero por ahora ella me sirvió de inspiración para mi próximo video, que es ¿por qué la gente odia los remakes? Muchísimas gracias por haber visto este video. Mi nombre es Francisco Morales, esto es Cine de Todos y hasta la próxima.